Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Gaona y tengo más de 20 años de experiencia en la industria del software. En los últimos años me he dedicado a trabajar en proyectos de consultoría para empresas de Estados Unidos, principalmente en temas de arquitectura cloud. En este curso vamos a hablar de lo que es Git y GitHub. Vamos a trabajar en 6 módulos diferentes. En el primero vamos a hacer una introducción de lo que son los sistemas de control de versiones y cuáles son sus beneficios. En el segundo vamos a hablar especialmente de lo que es Git y sus fundamentos. En el número 3 vamos a hablar de cómo utilizar las ramas dentro de nuestro flujo de trabajo. Para el 4 estaremos viendo cómo se trabaja con entornos distribuidos. En el módulo 5 veremos cómo trabajar con GitHub. Y en el módulo 6 veremos cuáles son los conceptos avanzados que podemos aplicar en nuestra tecnología. Bienvenidos y comencemos. Bienvenidos al módulo 1, donde vamos a ver una introducción a lo que son los sistemas de control de versiones. Un sistema de control de versiones monitorea los cambios que se hacen a los archivos en un proyecto y proporciona una manera simple de comparar, integrar o deshacer esos cambios. Esto podemos verlo desde 3 características. En primer lugar, conforme vamos avanzando en nuestro proyecto, requerimos tener registrado cada cambio que hacemos. Esto nos ayuda a tener un historial de avances, lo cual nos ayuda a entender qué es lo que ha sucedido conforme hemos ido avanzando en el proyecto. Asimismo, conforme vamos avanzando y como vamos integrando más personas a nuestro equipo, se vuelve complicado integrar los cambios de cada persona, por lo que el sistema de control de versiones nos ayuda a hacer este trabajo más fácil. Dentro de los sistemas de control de versiones tenemos realmente 2 opciones. Una es el trabajar de modo centralizado y la otra de modo distribuido. Como su nombre lo indica, en este tipo de sistemas de control de versiones, la administración de los archivos se hace en un servidor centralizado, que está en algún lugar. Esto puede ser realmente cualquier tipo de computadora en el que se encuentra la copia maestra de nuestro proyecto. Esto implica que es fácil de empezar a trabajar con él. Por otro lado, tenemos el problema de que es solamente un punto de acceso que necesitamos conectarnos a una red para bajar los archivos que tenemos ahí y que cuando tenemos que hacer algún cambio en un archivo, pues tenemos que bloquearlo para que nosotros empecemos a trabajar con él. Esto implica que es fácil de trabajar con él. Por otro lado, tenemos el problema de que es un único punto de acceso, que necesitamos conectarnos a la red para poder utilizarlo y que para obtener un buen control de cambios, en algún momento tenemos que bloquear los archivos cuando queremos trabajar con ellos. Me ha tocado ver ocasiones en las que gente se va de vacaciones y deja un archivo bloqueado por semanas. También ha sucedido que por alguna razón el servidor ya no funciona, por ejemplo, como cuando se daña un disco duro. Y con esto se pierde por completo el historial de versiones que tenemos. En el caso de los sistemas distribuidos, no necesariamente dependen de un servidor central, aunque puede trabajarse en un esquema similar. Esto provee algunas ventajas, como el hecho de que no se tienen errores catastróficos, en el que se pierden todos los cambios que tenemos en un servidor, y que cualquiera con un repositorio tendrá una copia completa del proyecto. Por otro lado, implica que en algunos casos es más complicado para trabajar que con el modo centralizado, especialmente porque al no haber un bloqueo para tomar el turno de modificar los archivos, si 2 personas modifican una misma versión, el integrar los cambios puede ser un problema. Algunos ejemplos de sistemas de control de versiones centralizados que habrás escuchado o probablemente te haya tocado utilizar son Team Foundation Server, que podemos decir que es la evolución de Visual Source Safe, Subversion, que durante muchos años fue bastante popular, y hablando de sistemas distribuidos, aunque existen herramientas como Mercurial y Bazaar, la más popular realmente es Git. ¿Qué es Git y por qué debo de usarlo? Git, como ya mencionamos, es un sistema distribuido de control de versiones. Es más rápido y funciona mejor para proyectos grandes que muchas alternativas en el mercado. Es por ello que ha ganado tanta popularidad al punto de convertirse prácticamente en un estándar de la industria. Incluso tenemos paradigmas de trabajo basados en Git, como GitOps. En muchos sistemas de control de versiones, el proceso es el siguiente. Supongamos que tenemos 3 archivos, A, B y C. Esta es nuestra primera versión. Al momento de hacer cambios en A y C, el sistema almacena las modificaciones que se hicieron a cada uno para la nueva versión. En la siguiente, se almacenan solamente los cambios que hicimos al archivo C. Y después, solamente los que hicimos al archivo A y al archivo B. Y así trabajamos sucesivamente. Lo que hace el sistema es guardar nada más los cambios que se hicieron a cada uno de los archivos. Git no maneja ni almacena los archivos de esa forma. Trabaja con un conjunto de copias instantáneas de un sistema de archivos miniatura. Cada vez que confirmamos un cambio o guardamos el estado de un proyecto en Git, básicamente toma una foto del aspecto de todos los archivos en ese momento y guarda una referencia a esa copia instantánea.
Para ser eficiente, si los archivos no fueron modificados, lo que hace Git es apuntar hacia la versión anterior que tiene registrada. Básicamente, Git maneja sus cambios como una secuencia de copias instantáneas. Existen muchas ventajas de trabajar con Git. Una es que casi todas las operaciones son locales. Dos, que tenemos integridad en los archivos porque no guardamos diferencias, sino una copia de cada uno de ellos. Y tres, generalmente solo añades información al repositorio. Para instalar Git, funciona prácticamente de la misma manera que cuando instalamos cualquier otro programa en nuestra computadora, pero varía dependiendo del sistema operativo. Veamos cómo se puede instalar en Windows y en Mac. Vamos a comenzar con la instalación de Git en Windows. El primer paso es descargar el instalador. Lo recomendable es hacerlo desde el sitio oficial de Git. En la página principal aparece el enlace de descargas o download. Al dar clic allí, nos lleva a la pantalla que nos da las opciones de instaladores a descargar, dependiendo de nuestro sistema operativo. En nuestro caso, damos clic en Windows. El proceso de descarga se inicia automáticamente. En caso de que quisieras alguna opción alternativa, como usar una arquitectura de procesador distinta o incluso usar la versión portátil, el sitio te da los enlaces de descarga correspondientes. Una vez descargado, lo ejecutamos para iniciar el proceso de instalación. Es probable que Windows te muestre una advertencia como esta. Esto es normal porque al ser un programa descargado de Internet, verifica que estemos seguros de que lo queremos ejecutar. En la primera pantalla vemos la licencia de uso. Es recomendable leerla para entender las condiciones del programa. En la siguiente pantalla se puede configurar la ruta en la que se instalará el programa. A menos que tenga requerimientos especiales, no es necesario cambiarla. Después nos muestra las opciones de configuración de Git, desde seleccionar si queremos accesos directos adicionales hasta la asociación con el explorador de Windows y extensiones de archivos. Las dejamos como están. En este paso nos indica la carpeta en el menú de inicio en la que se instalará el acceso directo. Esto es un proceso que era común y útil en versiones anteriores de Windows. Para Windows 8 en adelante es más fácil encontrar los accesos a los programas y anclarlos al menú inicio, así que no hay necesidad de cambiarlo. La siguiente pantalla nos muestra las opciones de editor default para Git e incluso nos recomienda migrar de Vim a una herramienta más moderna. En la lista es muy probable que encuentres una herramienta que ya utilizas, así que es recomendable seleccionar la de tu preferencia. Para este ejercicio voy a seleccionar Bloc de Notas. Aquí nos pregunta de la configuración que preferimos al momento de inicializar nuevos repositorios, y podemos dejarla así como está. Después nos pregunta acerca de la variable path. Esta es una variable de ambiente que nos ayuda a que, al ejecutar una herramienta en línea de comandos, no tengamos que pasar la ruta completa de donde se encuentra su ejecutable. La opción recomendada es la que usaremos para este curso. La configuración de HTTPS nos sirve para conectarnos a repositorios remotos. A menos que tenga requerimientos especiales de certificados, selecciona OpenSSL. La configuración de fin de línea es necesaria porque Windows usa un formato distinto al de otros sistemas operativos. Es muy posible que trabajes con un repositorio en el que hayan colaborado personas con sistemas operativos distintos a Windows, por lo que la opción default es la mejor para este escenario. En el siguiente paso nos habla del tipo de emulador de terminal que se va a usar para la herramienta Git Bash. Nos quedamos con la opción default. En este paso nos pregunta qué es lo que queremos que suceda cuando se ejecuta git pull. Este comando lo veremos más adelante en el curso y por lo pronto podemos dejar la opción como default. La herramienta de administración de credenciales nos sirve para que, cuando trabajamos con repositorios protegidos, no tengamos que proporcionar las credenciales constantemente. Nos quedamos con la opción recomendada por default. Por último, para el caso de las opciones extra y experimentales,
No tenemos que hacer ningún cambio, por lo que presionamos siguiente y después presionamos el botón instalar. Con esto se inicia el proceso de instalación. Una vez terminado, podemos validar que todo salió bien a través de la línea de comandos. Ejecutamos el comando git-versión y si recibes un mensaje como este, quiere decir que la instalación terminó correctamente. Vamos a comenzar con la instalación de Git en Mac. A diferencia de Windows, en donde el proceso de instalación requiere de varios pasos de configuración, en Mac vamos a hacer el proceso a través de la línea de comandos. Lo primero que tenemos que hacer es validar si ya lo tenemos instalado. Esto porque en muchas ocasiones ya contamos con Xcode o las herramientas de línea de comandos que en ambos casos incluyen Git. Para validarlo, vamos a ejecutar git-versión. Si aparece un mensaje como este, quiere decir que ya lo tienes y puedes continuar con el curso. O también puedes seguir los pasos del ejercicio para obtener la última versión. Al momento de grabar este video, la versión más reciente es 2.32, por lo que en mi caso es recomendable actualizarla para obtener mejoras de desempeño, seguridad y correcciones para errores de versiones previas. Para el siguiente paso requerimos tener Homebrew, un administrador de paquetes para Mac que nos facilita la instalación de herramientas de línea de comandos. Si aún no lo tienes, pausa el video para que lo descargues y configures conforme a lo que indica su sitio web oficial. Si ya tenías instalado Homebrew, es recomendable actualizarlo y para esto utilizamos brew update & brew upgrade. Muy bien, ya que tenemos Homebrew listo, el siguiente paso es ejecutar brew install git. Este proceso puede tardar unos minutos. Una vez que termina, ejecutamos nuevamente git-versión. Con esto, validamos que se instaló correctamente si es la primera vez que lo hacemos o que se actualizó a la última versión si es que ya lo teníamos instalado. En mi caso, el ejecutable o binario de Git que tengo asociado a mi path es el de Xcode. Entonces, requiero de un paso adicional, que es crear un enlace simbólico para que apunte al que instalamos con Homebrew. Voy a limpiar la pantalla para ver más claro el proceso y después voy a usar brew link --overwrite git. Una vez hecho esto, ejecuto nuevamente git-versión y compruebo que ahora apunta al binario que obtuve con Homebrew. Una vez que ya tenemos instalado Git en nuestro sistema, podemos empezar a trabajar con él. Realmente existen muchas maneras de usar Git. Por un lado tenemos las herramientas originales de línea de comandos y por otro tenemos una gran variedad de interfaces de usuario con distintas capacidades. La herramienta que selecciones dependerá de tus preferencias y también, en muchos casos, de lo que el resto del equipo utilice. Como cualquier herramienta, lo más importante es que te ayude a ser más eficiente en las tareas que realizas día con día. En este curso nos enfocaremos principalmente en la línea de comandos porque es el único lugar donde puedes ejecutar todos los comandos de Git. La mayoría de las interfaces gráficas solo implementan una parte de las características de Git por motivos de simplicidad. Con esto terminamos el módulo 1. Nos vemos en el siguiente. Como vimos, la otra opción que tenemos es clonar un repositorio. Para esto utilizamos el comando git clone. Esto lo hacemos muchas veces cuando tenemos que trabajar con un repositorio que alguien más creó. Cuando es así, lo clonamos y con ello obtenemos una copia local del mismo en nuestra computadora. La forma más básica de utilizar este comando es especificar git clone y después el repositorio que quiero clonar. Esto es la dirección en donde se encuentra. Esto puede ser un repositorio remoto, de lo que hablaremos más adelante, o incluso uno local. Veamos cómo hacerlo. Vamos a clonar ahora un repositorio de Git en un directorio vacío. Igual que en el ejercicio anterior, lo primero que haremos es crear una carpeta nueva con mkdir.
Me vuelvo a la carpeta y ahora, en lugar de inicializar un repositorio vacío con git init, como hicimos en el ejercicio anterior, vamos a descargar un repositorio existente utilizando git clone. Los parámetros que vamos a proporcionar son dos. El primero es la ruta del repositorio a clonar. Aquí puedes usar cualquier repositorio público o uno privado para el que tengas permisos de acceso. Por ahora, puedes usar el que hemos creado especialmente para este ejercicio. El segundo parámetro a proporcionar es la carpeta en la que quiero que se descargue el repositorio. En este caso, utilizamos nada más un punto. Esto significa que queremos que el resultado se refleje en la ruta donde nos encontramos. El parámetro es opcional. Si lo omitimos, el comando creará una carpeta nueva con el nombre del repositorio, y en ella se descargará el contenido del mismo. Presionemos Enter para correr el comando. Como podrás notar, el mensaje que nos da es distinto al que regresa cuando inicializamos un repositorio. Ahora, el repositorio que clonamos tiene ya un archivo. Podemos comprobar que se descargó utilizando el comando ls. Y si ejecutamos ls-a, podemos darnos cuenta de que se crea el directorio especial .git, indicando que ya tenemos la información necesaria para trabajar con nuestro repositorio. Veamos ahora cómo guardar cambios en nuestro repositorio. Siendo un sistema de control de versiones, es lógico que la mayor utilidad sea para ver los cambios que tienen nuestros archivos. En ese sentido, para Git se tienen dos estados. Uno es rastreado, que en inglés lo conocemos como track, y sin rastrear, que sería untracked. Los archivos rastreados son de los que se tiene alguna versión registrada. Estos pueden estar modificados, sin modificar, o preparados, o como lo conocemos en el área de preparación. Básicamente los archivos rastreados son los que Git sabe que existen. El flujo normalmente es algo así. Empezamos con un archivo no registrado, que como vimos, es decir, Git no sabe aún de él. Para registrarlo, lo agregamos primero al área de preparación y después realizamos una confirmación. Al editar archivos, Git en automático los ve como modificados, pues han sido cambiados desde su última confirmación. Luego, agregamos estos archivos al área de preparación y finalmente confirmamos estos cambios preparados. Este proceso puede repetirse a lo largo del trabajo en el proyecto. Si en algún momento decides eliminar algún archivo, para Git será como no tenerlo registrado. Para saber en qué podemos darnos cuenta si tenemos archivos sin registrar o si hay cambios pendientes de confirmar. Es importante tener claro el estado de nuestro directorio de trabajo, ya que conforme avancemos a nuestro proyecto, iremos creando nuevos archivos o modificando los existentes. Para comenzar a rastrear un archivo o para agregar modificaciones de archivos existentes, antes de confirmarlos, como vimos en el diagrama, los agregamos al área de preparación. Para esto usamos el comando git add. Piensa en el comando como añadir cambios a la próxima confirmación, más que en añadir cambios al proyecto. Veamos un ejemplo de cómo realizar este proceso. Vamos a comenzar como en ejercicios anteriores, con un directorio nuevo. El primer comando que vamos a ejecutar es git status, pero como podrás notar, nos regresa un error. Esto es porque el directorio es nuevo y no hemos inicializado o clonado un repositorio. Ejecutamos git init. Ahora que ya está inicializado mi repositorio, puedo volver a ejecutar git status. Y ahora sí me muestra cuál es el estado de mi repositorio. Me dice que estoy en la rama master, que es la default para un repositorio nuevo. Es muy probable que para nuevas versiones muestre main en lugar de master. También me muestra que no he hecho ninguna confirmación de cambios aún. Esto lo haremos un poco más adelante. Algo que te recomiendo que hagas cada vez que inicialices o clones un repositorio es que configures tu nombre y correo con los que te identificarás como autor. Más de una vez me ha tocado ver cambios registrados con los datos incorrectos, e incluso ser yo el que los haga. Aunque esta configuración puede hacerse de manera global, muchas veces cambiamos de proyecto y se nos pide usar una cuenta diferente a la que establecimos en el pasado, como cuando el cliente es quien la provee. Entonces, no está de más confirmarlo cada vez que empezamos a trabajar con un repositorio. Para hacerlo, utilizaremos el comando git config. Existen varias opciones que pueden configurarse con este comando,
pero por ahora solo nos enfocaremos en dos: el nombre del usuario y el email. Para establecer mi nombre de usuario, utilizo git-config user.name seguido por el valor que será usado como mi nombre. Para el correo, hago lo mismo, con la diferencia de que en lugar de usar user.name, el valor se configura como user.email. Una vez que lo establezco, ahora sí puedo iniciar con mi trabajo. Vamos a crear un archivo nuevo. Para esto voy a usar Visual Studio Code, pero tú puedes usar el editor de tu preferencia. El archivo se llamará 1.txt y por lo pronto se puede quedar vacío. Si regreso a la terminal y ejecuto nuevamente git status, puedo ver aquí que me muestra un mensaje diferente. Ahora me dice que tengo un archivo no registrado que se llama 1.txt, que es el que acabo de crear. Esto significa que a pesar de estar físicamente allí, Git lo detecta y sabe que no tiene ningún registro de él en el repositorio. Para empezar el proceso de registro de este archivo, uso el comando git add para ponerlo primero en el área de preparación. El parámetro que tengo que proporcionar indica lo que quiero agregar, en este caso el archivo 1.txt. Si vuelvo a ejecutar el comando git status, el mensaje ahora me dice que tengo un archivo nuevo en el área de preparación y que es un cambio pendiente de confirmar. Para hacer más interesante el ejercicio, voy a crear una carpeta nueva y en ella voy a agregar más archivos. Una vez que ya los tengo, regreso a la terminal para iniciar el proceso de agregarlos al área de preparación. Utilizo nuevamente git add. Como en este caso están en una carpeta diferente, tengo que pasar la ruta. Compruebo con git status y podemos ver que se agregó el archivo 11.txt, pero el resto de los archivos están pendientes. Dependiendo de lo que yo quiera hacer, puedo agregarlos o no. Si lo que busco es agregarlos todos, en lugar de proporcionar el nombre específico del archivo, lo que hago es pasar asterisco como parámetro a git add. Esto significa que quiero que agregue todos los cambios pendientes al área de preparación. Si vuelvo a checar el status, me puedo dar cuenta que todos los archivos han sido agregados. Aunque usar git add con asterisco puede ser sencillo e incluso tentador, considera que puedes agregar archivos que no deseas. Para estar seguro de que solo tienes los cambios correctos en el área de preparación, puedes utilizar git status. Una vez que terminamos nuestros cambios y están listos en el área de preparación, los confirmamos con el comando git commit. Para realizar la confirmación, tenemos que proporcionar un mensaje. Este sirve para comunicar a otros miembros del equipo de manera resumida lo que estamos modificando. Es importante recordar que solo los cambios que están en el área de preparación serán los que se confirmen. Veamos un ejemplo de cómo hacer una confirmación. Vamos a continuar en la carpeta del ejercicio anterior. Si ejecutamos nuevamente git status, podemos ver que hay varios archivos pendientes de confirmar. En este punto tenemos dos opciones: quitarlos del área de preparación, algo que veremos más adelante, o confirmarlos. Confirmarlos significa que quiero que Git tenga un registro de ellos, y esto lo hago con el comando git commit. Si ejecuto el comando así como está, Git abrirá el editor que tenga configurado por default para establecer el mensaje asociado a esta confirmación. Este mensaje es algo que se ve en la historia de los cambios que ha tenido el repositorio y sirve para entender mejor qué diferencia hay o qué trabajo se hizo con respecto a la versión anterior. Generalmente los mensajes son cortos, por lo que abrir un editor no es realmente tan necesario. Como alternativa, podemos usar el argumento "-m", pasando como valor nuestro mensaje entre comillas.
Al ejecutar el comando nos regresa un mensaje indicando los cambios que se registraron. En este caso, nos dice que se modificaron 6 archivos, los cuales, a pesar de estar allí físicamente, no existían anteriormente en el repositorio, por lo que fueron creados en el mismo. Si ejecuto nuevamente git status, me dice que no tengo nada pendiente de confirmar. Mi área de preparación quedó vacía. Vamos a crear otros 3 archivos más. Una vez que los tengo, ejecuto git status y veo que aparecen en la lista de archivos no registrados. Lo que sigue es agregarlos al área de preparación. En este caso, voy a agregar el archivo 2 utilizando git add. Ahora ejecuto git status y confirmo que el archivo se encuentra en el área de preparación. Y ejecuto git commit para confirmar el cambio. El mensaje me dice que hubo un archivo modificado y que, como los anteriores, fue creado en el registro del repositorio. Si ejecuto git status nuevamente, puedo ver que el archivo 2 ya no está pendiente, pero los otros archivos no fueron confirmados y siguen en la lista de no registrados. Esto es porque solo se confirman los cambios agregados explícitamente al área de preparación. Aunque usar git status para ver la lista de archivos con su estado es útil, es probable que queramos ver exactamente lo que ha cambiado, no solo cuáles archivos lo han hecho. Para ello, podemos usar el comando git diff. Este nos ayuda a ver cambios entre confirmaciones o contra el directorio de trabajo, además de otros escenarios. Veamos un ejemplo de cómo utilizarlo. Vamos a continuar en la misma carpeta que hemos venido usando. En el trabajo que hacemos día con día, no solamente creamos archivos nuevos, sino que también modificamos algunos existentes. Entonces, vamos a hacer ahora un cambio a uno de los archivos que creamos anteriormente. Una vez guardado mi cambio, regreso a la línea de comandos y ejecuto git status. Puedo ver que los archivos 3 y 4 del ejercicio anterior siguen como los dejamos, pero además me indica que el archivo 1 se ha modificado. Recordemos que este archivo ya está registrado por Git y es por eso que detecta que tenemos una versión diferente en nuestra carpeta. Vamos a ejecutar ahora el comando git diff. Como podemos ver, nos indica cuál es el archivo que ha sido modificado con respecto a lo que Git tiene registrado, e incluso cuáles son los cambios que se le hicieron. Vamos a confirmarlos ahora utilizando git commit. Podemos ver aquí que nos dice que no hay nada que confirmar porque no agregué el archivo al área de preparación. Entonces, primero lo agrego con git add. Me aseguro de que solo estén los archivos que quiero confirmar utilizando git status. Y ahora sí, guardo los cambios con git commit. Podemos ver ahora que el mensaje es diferente, porque no hubo necesidad de crear ningún archivo en el repositorio. Y si ejecuto git status, puedo confirmar que ya no hay cambios pendientes en mi área de preparación. Una vez que Git sabe de la existencia de un archivo, lo sigue rastreando de manera permanente. Si ya no queremos que Git siga teniendo el registro de ese archivo, existen 2 escenarios posibles para eliminar. Uno es borrar el archivo físicamente y del registro de Git, y el otro, borrar el archivo del registro, pero conservar la copia local. Borrar un archivo es como cualquier otro cambio, que se registra en el área de preparación y se confirma. Esto se puede hacer con el comando git rm. Al ejecutarlo en su forma más simple,
utilizamos git rm y le indicamos el nombre del archivo que queremos borrar. En el caso de que queramos conservar el archivo local, como cuando se confirmó un archivo por error, podemos hacerlo con el mismo comando, pero agregando la opción --cached. En ambos casos, el archivo no seguirá siendo monitoreado, por lo que futuros cambios no serán registrados. Veamos un ejemplo de cómo borrar archivos en Git. Continuando en la misma carpeta, ejecutamos git status para recordar el estado de mi repositorio. Veo que no tengo cambios pendientes en el área de preparación y que tengo 2 archivos sin registrar, que siguen allí desde los ejercicios anteriores. Ahora, vamos a modificar nuevamente el archivo 1. Una vez que tengo el cambio deseado, ejecuto git add asterisco y luego ejecuto git commit. Con esto simulamos 2 errores muy comunes cuando trabajamos con Git. Uno, que es agregar todos los archivos usando asterisco cuando mi intención era confirmar solamente un cambio. Y 2, el ejecutar el commit sin antes validar lo que estaba en el área de preparación. En nuestro caso se agregaron 2 archivos que no queríamos confirmar. Para corregir este error, vamos a usar el comando git rm. Lo haremos de 2 formas distintas para ejemplificar la diferencia. Primero voy a indicarle a Git que quiero eliminar el archivo 3. La operación de borrado es como cualquier otro cambio que tiene que confirmarse. Si ejecuto git status, puedo ver que el cambio ya está en mi área de preparación. Algo importante a notar es que la forma en la que ejecutamos git rm borra físicamente el archivo también. Si veo los archivos en mi carpeta con ls, puedo darme cuenta que el 3 ya no existe. Vamos a confirmar el cambio con git commit. El mensaje me indica que se ha borrado el archivo del repositorio. Si ejecuto git status nuevamente, veo que no tengo nada pendiente. Ahora vamos a borrar el archivo 4, pero esta vez vamos a pasar la opción para que mantenga el que tenemos en el directorio. Si ejecuto git status, puedo ver que el mensaje cambia. Me dice que el archivo será borrado del repositorio, pero además me indica que ese mismo archivo se encuentra como no registrado. Esto es porque el archivo físico en mi carpeta permanece. Si ejecuto ls, puedo darme cuenta de que sigue ahí. Para terminar, confirmo mis cambios. Y puedo ver que me dice que se ha eliminado el archivo del repositorio. Contrario a otros sistemas de control de versiones, Git no rastrea explícitamente los cambios de nombre en ningún archivo. Si renombras un archivo en Git, no se guardará ningún metadato que indique que eso sucedió. En lugar de ejecutar varios comandos, puedes lograr el mismo resultado utilizando el comando git mb. Al ejecutarlo, lo hacemos de manera similar al comando mb en Bash o en PowerShell, indicando el nombre original del archivo y el nombre nuevo. Además de cambiar de nombre, podemos indicar una nueva ruta como si hiciéramos un cortar y pegar. Nuevamente, Git no rastrea explícitamente los cambios de nombre en los archivos, sin embargo, es capaz de detectarlos al momento de que los realizamos. Siguiendo con la misma carpeta, ejecutamos ls para ver la lista de archivos existentes. Me muevo a la carpeta 10 y allí voy a decirle que quiero renombrar el archivo 15 a que se llame ahora 10 usando git mb. Igual que con rm, el renombrar es un cambio que debe confirmarse. Si ejecuto git status, puedo ver que me indica que la modificación está ya en el área de preparación. Y si ejecuto ls, puedo ver que mi archivo en el directorio ya fue renombrado. Ahora ejecuto git commit y con esto confirmo el cambio para que quede registrado en el repositorio. Y puedo ver en el mensaje que regresa la confirmación de que mi archivo fue renombrado. Git mb no solo me sirve para renombrar archivos, sino también para moverlos, que es realmente la idea del comando. Por ejemplo, si quisiera mover el archivo 14, lo hago primero indicando el archivo origen en esta misma carpeta y para el destino le digo que quiero que esté en el directorio superior, usando .. y el nombre del archivo. Si quisiera mover y renombrar,
puedo hacerlo en un solo paso, solamente cambiando el nombre del archivo destino. Al ejecutar el comando, los cambios se aplican en mi directorio, lo cual puedo ver usando ls. Y si voy al directorio superior, allí puedo ver que se encuentra el archivo que acabo de mover. Para finalizar, ejecuto git status, verificando qué es lo que voy a modificar en el repositorio. Y ya que estoy seguro, lo confirmo con git commit. Conforme va pasando el tiempo, vamos acumulando cambios en nuestro repositorio. Cuando estamos trabajando en un equipo, resulta todavía más importante ver qué es lo que se ha modificado, cuándo y por quién. Para ver el historial del repositorio, utilizamos el comando git log. Cuando ejecutamos el comando sin pasar ningún valor, nos muestra en la lista todos los cambios del repositorio cronológicamente. Si lo que queremos es ver lo correspondiente a un archivo, lo indicamos pasando el nombre al ejecutar el comando. Veamos un ejemplo de cómo usar git log. Vamos a ver ahora cuáles son los cambios que hemos registrado en el repositorio. El comando git log me despliega la lista de manera cronológica, mostrando primero los más recientes. Cuando la lista es más larga que el espacio de la pantalla, puedes recorrerla usando las flechas de abajo y arriba en tu teclado. Cuando llego al final de la historia, me indica con la palabra End en la parte inferior de la pantalla. Para salir de la herramienta de visualización del historial, presiona la tecla Q. El historial muestra el identificador único de cada confirmación, quién la realizó y la fecha, además del mensaje que se proporcionó al ejecutar git commit. Esta trazabilidad es muy útil cuando trabajamos dentro de un equipo. Si lo que queremos es solamente ver el historial de un archivo, lo podemos hacer pasando el nombre del mismo. Y de la misma manera, puedo ver el historial de los archivos dentro de un directorio. Es común que las herramientas con las que trabajamos generen archivos de los que no es útil tener registro, como binarios, librerías de dependencias, etc. Para estos casos existe el archivo gitignore, en el cual podemos declararlos para decir que Git no tenga ningún interés en llevar registro de ellos y sus modificaciones. Existen tres reglas principales al usar gitignore. 1. Las líneas iniciando con el símbolo de número o que están vacías se ignoran. 2. Los patrones glob estándar funcionan, que son como expresiones regulares para ejecutar en la terminal, y se aplicarán de manera recursiva sobre el directorio de trabajo. Para evitar la recursividad, puedes iniciar el patrón con una diagonal. Si quieres hacer una negación de un patrón, de modo que se invierta el resultado, lo que haces es iniciarlo con el símbolo de exclamación. Veamos un ejemplo de cómo crear un gitignore. Vamos a aprovechar el trabajo que hemos estado haciendo en los ejercicios anteriores para ver cómo se ignoran archivos en Git. Lo primero que tenemos que hacer es generar algunos archivos. Para esto, vamos a crear un directorio llamado common y dentro de este generaremos una estructura como la siguiente. 4 archivos como los que están señalados. Después un directorio llamado config que va a tener un archivo más y otro directorio llamado user dentro de config con un último archivo. Para eficientar el tiempo yo ya los tengo creados, pero puedes pausar el video para generar los archivos y regresar una vez que los tengas. Muy bien, ya que los tenemos, vamos a ejecutar git status para que nos muestre los archivos que están sin registrar. Como puedes ver, nos muestra el archivo 4 que tenemos de ejercicios pasados y además el directorio que acabamos de crear, pero no nos da el detalle del mismo. Para poder ver la lista de los archivos que se crearon dentro de Common, vamos a agregar la opción "-u" a git status. Con esto tenemos el detalle de los archivos agregados al directorio Common. El siguiente paso es crear nuestro gitignore. Aquí vamos a especificarle los patrones con los que identificará los archivos a ignorar. Por ejemplo, si quiero ignorar un archivo específico, lo puedo hacer indicando el nombre y su ruta. En este caso, el archivo 4 está al mismo nivel que mi gitignore. Una vez que guardamos, el efecto es inmediato. Si ejecuto de nuevo git status, puedo ver que ya no me considera el archivo 4 como sin registrar, porque le estoy pidiendo que lo ignore. Además de archivos específicos, podemos decirle que ignore archivos por extensión. Por ejemplo,
Si le indico asterisco punto A, puedo ver que ahora me quita todos los archivos con esa extensión de la lista. El patrón también puede usarse para los archivos con un nombre específico. Voy a quitar el anterior y lo voy a sustituir por log.asterisco. Puedo ver ahora que me quita los archivos log de la lista. El patrón funciona si pasamos solo una parte del nombre. Si cambio log.asterisco por l***, el efecto es el mismo para este escenario, solamente que ignorará todos los archivos que empiecen con L. Vamos a regresar a pedirle que ignore los archivos .a. Y ahora le especificaremos una excepción, que es el archivo log.a. Esto lo hacemos con el signo de admiración y el nombre del archivo. Podemos también ignorar un directorio completo. Si especifico solamente el nombre, ignorará de manera recursiva, sin importar el nivel donde se encuentre este directorio. Si inicio el patrón con una diagonal, buscará esa ruta de manera específica. Los filtros que hemos visto pueden usarse también en combinaciones con directorios. Por ejemplo, puedo decirle que solo ignore los archivos JSON en el directorio config dentro de common, en lugar de ignorar el directorio completo. El filtro que usamos sirve solamente para los archivos del directorio en donde lo especifico, y no de otros niveles más adentro. Si quiero que ignore de manera recursiva dentro de una carpeta, utilizo GitHub ha compartido una lista amplia de archivos gitignore para diferentes tecnologías y herramientas. Es muy posible que no tengas que crear uno desde cero. Conforme va pasando el tiempo de trabajo, la lista de cambios que tenemos va creciendo. En muchas ocasiones es útil marcar puntos específicos en el historial, como por ejemplo una versión que vamos a lanzar. En Git podemos lograr esto con etiquetas, que pueden ser de dos tipos. Las etiquetas anotadas se guardan en la base de datos de Git como objetos enteros y tienen un checksum para identificarlos, el nombre de la persona que creó la etiqueta, su correo electrónico y la fecha, además de un mensaje asociado. Además, pueden ser firmadas y verificadas. Una etiqueta ligera es simplemente un puntero a una confirmación específica. Para crear etiquetas utilizamos el comando git tag. Al ejecutarlo, pasamos la opción "-a" para indicar que es una etiqueta anotada, o la omitimos en caso de que queramos que sea una ligera. Después indicamos el nombre con el que la queremos identificar y con la opción "-m" especificamos el mensaje que queremos asociar a ella. Si ejecutamos el comando git tag sin parámetros, nos despliega la lista de las etiquetas existentes en nuestro repositorio. Ahora, si queremos ver el detalle de alguna de las etiquetas, utilizamos el comando git show, el mensaje que se agregó, la fecha de confirmación y sus detalles. Para ejecutarlo, solamente necesitamos especificar el nombre de la etiqueta de la que queremos ver el detalle. Hagamos un ejemplo de etiquetas. Continuando en el mismo directorio, vamos a revisar la lista de etiquetas existentes usando git tag. No tenemos ningún resultado porque aún no hemos creado etiquetas. Entonces, empecemos por crear una anotada. Ejecutamos git tag -a. Le diremos que la versión es la 1.0 y con -m el mensaje que creas conveniente. Volvemos a ejecutar git tag y me aparece la etiqueta en la lista. Puedo ver el detalle de esta usando git show
y el nombre. Nos muestra los datos de la etiqueta, pero también los de la confirmación asociada, incluyendo la fecha en que se realizó, el mensaje que proporcionamos e incluso los cambios que se realizaron. La etiqueta que acabo de crear queda asociada a mi última confirmación, pero también puedo crear etiquetas para cambios anteriores. Voy a limpiar la terminal para tener más claridad y hagamos esto ahora con una etiqueta ligera. Primero necesito saber cuál es el cambio a etiquetar. Usemos git log como en ejercicios anteriores, pero ahora agreguemos la opción pretty con el valor oneLine para que me muestre la lista resumida. Usaremos nuevamente git tag con la versión, digamos 0.5, y le indicaremos una parte del identificador del cambio que queremos etiquetar. Si ejecutamos nuevamente git tag, me muestra las dos etiquetas en la lista. Si queremos eliminar una etiqueta, por ejemplo, si la asocié con un cambio incorrecto, puedo usar git tag con la opción "-d" y la etiqueta a eliminar. Si las listo nuevamente, puedo darme cuenta que la etiqueta 0.5 ya no existe. Veamos ahora lo que son los remotos. Los repositorios remotos son los que se encuentran fuera de tu ambiente local, ya sea en Internet o en alguna parte de la red. Sirve para colaborar con otras personas enviando y recibiendo cambios. Aunque es común que trabajemos con Git como si fuera un sistema de control de versiones centralizado, en el sentido de que usamos un remoto central para que el equipo sincronice sus cambios, también es posible tener múltiples remotos para un único repositorio. Una de las herramientas más comunes para trabajar con repositorios remotos es GitHub, que a través de los años se ha vuelto muy popular, especialmente por proyectos de código abierto. En este curso veremos varias de las herramientas de GitHub, pero primero veamos cómo crear una cuenta. Vamos a crear una cuenta de GitHub que nos va a servir para los ejercicios que haremos de aquí en adelante. Si ya tienes una, puedes continuar con el curso. El primer paso es ir a github.com y en la página principal dar clic en el link de registro o sign up. Una vez aquí, lo que sigue es proporcionar los datos para darnos de alta. El primer valor es el correo electrónico, el cual valida que no esté registrado a alguna cuenta existente. Después establecemos nuestra contraseña con base en los requisitos que nos pide. Luego seleccionamos un nombre de usuario, que debe ser único a nivel global de GitHub. La parte de las actualizaciones y noticias es opcional. En mi caso, le diré que no porque ya me llegan a otra cuenta. Después sigue el proceso para validar que no soy un robot. Una vez que paso la prueba, le doy clic en crear cuenta. Ya que tengo una cuenta de GitHub, lo que sigue es crear un repositorio. El primer dato que tengo que proporcionar es el nombre. GitHub me da la opción de usar uno autogenerado, lo cual puede ser útil para los ejercicios del curso, o podemos nosotros definir uno. Luego sigue la descripción, la cual es opcional, pero es recomendable ponerla cuando es un repositorio de algún proyecto. En este caso la podemos dejar en blanco.
Después tenemos que decidir si el repositorio es público o privado. La principal diferencia es si tu repositorio puede ser visto por cualquier persona o no. Para proyectos de trabajo, comúnmente se utilizan repositorios privados, pero en nuestro caso podemos dejarlo como público. Luego vienen las opciones para inicializar mi repositorio. El README es un archivo que comúnmente se usa para poner la descripción del repositorio con más detalle. Vamos a seleccionar que lo queremos para que no tengamos un repositorio vacío. La opción de Git Ignore me ayuda a que, de inicio, establezca los patrones de archivos a ignorar dependiendo de la tecnología de mi proyecto. La lista es bastante larga, incluyendo cosas como Android, C, Delphi y más. Selecciona el que corresponda a la tecnología o herramienta que más utilices. En mi caso, voy a escoger Visual Studio. La última opción es la selección de licencia, la cual es útil para proyectos de tipo open source. En este caso, no lo vamos a necesitar. Para terminar, presionamos Crear repositorio. El proceso es inmediato, por lo que podemos ver el repositorio con lo que seleccionamos para inicializar, el archivo README y también el Git Ignore. Para finalizar, vamos a copiar la URL del repositorio que se acaba de crear. Esto lo podemos hacer dando clic en el botón que dice Code, que despliega una sección con la información necesaria para clonar. Presiona el botón con el icono del portapapeles y con ello la URL estará disponible para pegar en donde la necesitemos. Muy bien, una vez que ya tenemos nuestra cuenta de GitHub, veamos ahora cómo utilizar los remotos en Git. Git almacena los remotos que se tienen asociados a un repositorio. Para listarlos, utilizamos el comando git remote. Si quieres asociar a tu repositorio local con uno remoto, o si quieres añadir uno más a la lista, puedes hacerlo con el comando git remote add. Ahora, agregar más de un repositorio es una herramienta poderosa, pero realmente no es la forma más común de trabajar, por lo que en este curso nos enfocaremos en un solo remoto. Para agregar un remoto tenemos que especificar el nombre que queremos asignarle y la dirección de donde se encuentra. Veamos un ejemplo de cómo hacerlo. Vamos a crear una carpeta nueva y en ella inicializaremos un repositorio nuevo de Git. Ahora vamos a listar los remotos con git remote. No tenemos ningún resultado porque es un repositorio local. Vamos a agregar un repositorio remoto con git remote add indicando el nombre, que generalmente es origin, y la URL del repositorio que acabamos de crear en GitHub. Volvemos a listar los remotos y ahora sí me regresa el que acabo de crear. Si quiero ver el detalle, puedo agregar el argumento "-v". Podemos ver ahora que me dice el remoto que agregamos y además nos muestra la URL correspondiente, pero está listada dos veces. Esto es por la naturaleza distribuida de Git. Los conceptos de fetch y push los veremos un poco más adelante, pero básicamente se refieren a de dónde tomo y a dónde mando los cambios del repositorio. Una vez hecho esto, revisamos los archivos que tenemos en la carpeta y vemos que está vacía. Vamos a crear otra carpeta y ahora vamos a clonar el mismo repositorio. Recuerda, el punto es para indicarle que quiero que el proceso se haga en la misma ruta donde me encuentro. Una vez clonado, ejecuto git remote -v y puedo ver que me muestra en la lista la misma información que cuando usamos git remote add. El proceso es más o menos equivalente, pero podemos notar una diferencia interesante si ejecutamos ls. Al momento de clonar, nos descarga el contenido del repositorio remoto, lo cual no se hace cuando agrego un remoto a un repositorio local. Hemos llegado al final de este módulo. Nos vemos en el siguiente. Bienvenidos al módulo 3. Aquí vamos a aprender cómo utilizar las ramas en Git. El primer paso es crear ramas. Cuando trabajamos con Git, las ramas son parte de nuestro proceso de trabajo día con día.
Internamente, una rama es simplemente una apuntadora a un commit, pero conceptualmente nos indica que existen líneas adicionales de modificaciones en las que podemos encapsular cambios que no son estables mientras están siendo trabajados. En Git, la rama por defecto se llama main o master. Este nombre depende de lo que tengamos configurado en nuestro repositorio. Para las versiones más recientes, lo más probable es que ya lo encuentres como main. Imaginemos que tenemos un repositorio solamente con la rama principal. En nuestro equipo de trabajo, María decide crear una rama para trabajar en sus cambios, y al mismo tiempo otras personas del equipo siguen trabajando en la principal. Después, José decide crear su propia rama. María integra su rama con los cambios de la principal, y luego José hace lo mismo. De este modo, cada uno de ellos puede trabajar de manera independiente en sus cambios, y cuando los consideren listos, integrarlos a la rama que está usando el equipo. Crear una rama significa tomar una base y declarar que queremos un camino adicional. Esto lo hacemos con el comando git branch. En su forma más simple, proporcionamos el nombre de la rama que queremos crear y tomará como base por defecto en la que estamos trabajando al momento de ejecutar el comando. El comando git branch solamente nos crea una rama nueva, pero no nos cambia a dicha rama. Para eso usamos el comando git checkout, que nos sirve para indicar explícitamente a qué rama queremos irnos. Al ejecutarlo, lo único que tenemos que especificar es el nombre de la rama a la que queremos cambiar. Si ejecutamos el comando git branch sin ninguna opción, nos listarán las ramas que tenemos disponibles en nuestro repositorio, indicando con un asterisco cuál es en la que nos encontramos actualmente. Esto es útil para asegurarnos de que estamos realizando nuestros cambios en la rama correcta. Veamos un ejemplo de cómo crear ramas. Para comenzar este ejercicio necesitamos una carpeta nueva y en ella clonar el repositorio que generamos en el módulo pasado. O, si quieres practicar el proceso, crea uno nuevo en GitHub, solo asegúrate que tenga al menos el archivo README. Pausa el video para preparar lo necesario y una vez que lo tengas, continúa con el ejercicio. Muy bien, ya que tienes el repositorio clonado, vamos a listar las ramas que tenemos usando git branch. Como podemos ver, solo tenemos la rama principal, que se genera automáticamente cuando creamos el repositorio. Vamos a crear una rama usando nuevamente git branch, pero ahora proporcionando el nombre que queremos. Existen diversas nomenclaturas recomendadas, y es importante que tu proyecto tenga una definida para una buena organización. En este caso, le pondré fix diagonal, indicando que es una rama para corregir algún defecto, y después el número de ticket que corresponde. Si listo las ramas otra vez, puedo ver que la nueva se encuentra en la lista. Esta rama se crea con base en los últimos cambios que tiene la principal. Veamos el contenido del archivo README usando el editor. Tenemos la línea del título, nada más. Regreso a la consola y ahora voy a cambiarme a la rama que acabo de crear usando git checkout. Me indica que el cambio se realizó. De igual modo, si tengo duda en qué rama me encuentro, puedo usar git status y me indica también dónde estoy. Esto es importante para asegurarnos de hacer nuestros cambios en la rama correcta. El editor sigue apuntando al mismo archivo físico de mi carpeta, a pesar de que ahora estamos trabajando en otra rama. Supongamos que el cambio que tenemos que hacer es agregar algo de texto. Hacemos la corrección y guardamos. Luego regresamos a la consola, ejecutamos git status y nos indica que hay un cambio pendiente. El proceso de registro es el mismo que hemos estado siguiendo en ejercicios anteriores. Voy a limpiar la terminal para ver mejor y ahora vamos a cambiarnos a la rama main usando git checkout. Observa cómo de manera automática el contenido de README se revierte al estado anterior. Esto es porque nuestro cambio solo está en la rama que creamos y en main el archivo sigue con el estado inicial. Veamos ahora cómo gestionar nuestras ramas. Por lo general, las ramas no son para vivir de manera indefinida. Una de las operaciones más comunes que hacemos con ellas es fusionarlas. Esto significa que integramos los cambios que hicimos en una rama sobre otra.
Imaginemos que tenemos la rama principal y decidimos crear una nueva rama para corregir un defecto de baja prioridad. Mientras seguimos trabajando en ello, se detecta un problema que debe de corregirse inmediatamente, por lo que se crea otra rama llamada hotfix. Al fusionar la rama hotfix, como el antecesor era el cambio de la versión actual en la principal, simplemente se mueve el apuntador a la versión de la corrección. A este proceso se le conoce como fast forward. Digamos que borramos la rama hotfix y ahora queremos fusionar la rama fix sobre la principal. Pero, como su historia es distinta, no podemos lograrlo solamente con fast forward. Git busca un ancestro común y a partir de él aplica los cambios de ambas ramas y lo integra con una nueva confirmación. A alto nivel, este es el proceso de fusionamiento de ramas. Una vez que terminamos los cambios que realizamos de manera aislada, fusionamos las ramas utilizando el comando git merge. En este caso, la fusión se hará sobre la rama en la que te encuentras actualmente, por lo que es importante validarlo antes de iniciar el proceso y, de ser necesario, cambiar a la rama deseada utilizando git checkout. Cuando integramos cambios al funcionar ramas, es posible que surjan conflictos. Esto se da cuando las ramas a fusionar tienen cambios en la misma sección de un archivo. Es necesario hacer un trabajo cuidadoso al resolverlos, porque, de otro modo, pueden perderse cambios valiosos. Si hay modificaciones dispares en una misma porción de un archivo en dos ramas distintas, Git no será capaz de fusionarlas directamente. Unirlas sin hacer el trabajo necesario es como cuando dos personas hablan al mismo tiempo. Se perderá el valor de lo que se quiere lograr. Todo aquello que sea conflictivo y no se haya podido resolver se marca como sin fusionar o un merge. Una vez que fusionamos una rama, muchas veces no es necesario conservarla. Podemos usar el comando git branch con la opción "-d" y el nombre de la rama para eliminarla. En el caso de que queramos eliminar una rama que no ha sido fusionada, por ejemplo, si queremos descartar el trabajo que hicimos para alguna prueba o experimento, usamos la opción "-d" pero en mayúsculas. Veamos un ejemplo. Siguiendo en la carpeta del ejercicio anterior, vamos a revisar las ramas que tenemos. En la lista veo que hay dos: main, que es en la que me encuentro actualmente, y fix 1, 2, 3, 4. Si veo el contenido de README con el editor, puedo notar que tiene solamente una línea, pero si regreso a la consola y me cambio de rama, puedo ver que los cambios que hice anteriormente se encuentran en la rama de fix. Ahora vamos a fusionar la rama fix en la principal. Entonces, regreso a main, vemos que el archivo se actualiza en el editor y ejecutamos git merge con la rama a fusionar. Me indica que el proceso fue un fast forward, lo que significa que solo movió el puntero, y podemos ver en el editor que mi archivo README se actualiza. Voy a limpiar la terminal y vamos a crear una nueva rama. Ahora la voy a llamar Feature 2468. El cambio en este caso es que en README voy a actualizar el título. Guardamos y vamos a la terminal para confirmar los cambios. Regresamos a la rama principal y ahora vamos a modificar README, pero agregando algo al final. Repetimos el proceso de guardar y confirmar. Y vamos a fusionar la rama de feature en main usando nuevamente git merge. En esta ocasión me dice que hay un conflicto que no puede resolverse de manera automática. Podemos ver en el editor que el cambio en main es el actual y que no está en la rama de feature, la cual tiene el cambio entrante descrito en la parte de abajo. Las herramientas gráficas ya nos dan opciones para resolver los conflictos, pero para este ejercicio vamos a hacerlo manualmente. Lo que quiero es la última línea de main y la primera de feature, entonces hago ese cambio. Regresamos a la consola y ejecutamos git status. Nos dice que hay una fusión pendiente debido a los conflictos y que con git add se pueden marcar como resueltos. Ejecutamos nuevamente git status y dice ahora que están resueltos los conflictos, pero que la fusión estará pendiente hasta que se confirmen los cambios. Usamos git commit y confirmamos el cambio con el que se resuelve el conflicto de la fusión.
Para terminar, limpio la terminal. Y como no vamos a usar más las ramas, podemos eliminarlas. Hagamos esto para la rama de fix usando git branch -d. Si listo nuevamente las ramas, vemos que ya no existe. Ahora vamos a crear una nueva rama llamada develop y en ella haré un cambio en readme. De nuevo guardo y confirmo y regreso a main. Si intento borrar la rama con git branch -d, me dice que no puedo hacerlo porque aún no está fusionada. Git detecta a través de los apuntadores de las confirmaciones que se hicieron algunos cambios. Si realmente quiero borrarla, ejecuto el comando pero con la opción -d mayúscula y con esto me permite completar el proceso. Hablemos ahora de ramas remotas. Estas son ramas locales que no puedes mover, se mueven automáticamente cuando estableces comunicaciones con la red. Las ramas remotas funcionan como marcadores para recordarte en qué estado se encontraban tus repositorios remotos la última vez que sincronizaste con ellos. Básicamente, las ramas remotas son referencias al estado de las ramas en tus repositorios remotos. Cuando trabajamos con remotos, lo más seguro es que queramos obtener los cambios que alguien ha hecho en ellos y también enviar los nuestros. De eso se trata la colaboración. Esto significa que tenemos que hacer un proceso de sincronización de los cambios que se encuentran en nuestro remoto con los que tenemos localmente. Para esto tenemos tres comandos disponibles. Git fetch nos sirve para obtener los datos de proyectos remotos. Para ejecutarlo, utilizamos el comando e indicamos el nombre del remoto de donde queremos tener nuestros cambios. El comando irá al proyecto remoto y se traerá los datos que aún no tenemos de él. Luego de hacer esto, tendrás las referencias a todas las ramas del remoto, las cuales puedes combinar e inspeccionar cuando quieras. Si clonas un repositorio remoto, el comando automáticamente añade ese repositorio con el nombre de origin. Por lo tanto, git fetch origin se trae el trabajo nuevo que ha sido enviado a este servidor desde que lo clonaste. El comando git fetch solo descarga la información del origen al repositorio local, pero no combina los cambios automáticamente. La combinación con tu trabajo debes hacerla manualmente cuando estés listo. Para obtener los cambios de un remoto e integrarlos automáticamente a la rama local correspondiente, utilizamos git pull. La ejecución del comando se hace de la misma manera que como hacemos con git fetch, indicando el nombre del remoto de donde queremos obtener los cambios. Cuando quieras compartir tus cambios con otras personas, deberás enviarlo a un remoto para que ellos a su vez puedan descargarlo. Para esto usamos el comando git push. Este comando se ejecuta casi de la misma manera que git fetch y pull, en el sentido de que especificamos la información del remoto, pero adicionalmente especificamos la rama a la que queremos enviar nuestros cambios. Este comando solo funciona si clonaste de un servidor sobre el que tienes permisos de escritura y si nadie más ha enviado cambios desde la última vez que descargaste. Si alguien más clona el mismo repositorio y envía información antes que tú, tu envío será rechazado. Uno de los cambios que podemos enviar es la indicación de eliminar una rama remota. Por ejemplo, si consideramos que ya no es necesaria. Para ello usamos el mismo comando, pero agregando la opción --delete. Cuando borras una rama internamente, el servidor de Git suele mantener los datos por un tiempo, hasta que el recolector de basura se ejecute. Si la has borrado accidentalmente, puede ser fácil recuperarla. De cualquier modo, es importante considerar que al borrarla, posiblemente afectarás a otros miembros del equipo que dependan de ella. Veamos un ejemplo de cómo hacer cambios en ramas remotas. Vamos a iniciar este ejercicio con un ajuste de configuración en nuestra cuenta de GitHub. En el menú de la parte superior derecha, en donde aparece tu foto de usuario, seleccionamos Settings. En la pantalla de configuración, buscamos casi hasta abajo del lado izquierdo la sección Developer Settings. Y después escogemos Personal Access Tokens. Estos tokens nos sirven para autenticarnos con GitHub al usar scripts o línea de comandos, como lo hemos estado haciendo para los ejercicios. Vamos a dar clic en Generate New Token. En el campo Node especificamos para qué queremos este token. En la expiración ponemos un tiempo de vida acorde a nuestras necesidades. En este caso puedes dejar el default. En la sección de Scopes selecciona solamente la sección de repo para darle el mínimo privilegio necesario.
Y hasta el final de la pantalla damos clic en el botón Generate Token. Nos aparece nuestro token y nos avisa que es necesario copiarlo porque ya no tendremos acceso a él. Puedes hacerlo y ponerlo en alguna nota temporal para no perderlo, o dejar la pantalla donde está y continuar con la siguiente parte del ejercicio. En la terminal, en la misma carpeta que hemos venido trabajando, vamos a cambiarlos a la rama main. El mensaje nos indica que estamos adelantados en algunas confirmaciones con respecto a la rama correspondiente en GitHub y nos indica que lo podemos resolver con git push. La forma tradicional de ejecutarlo es pasando el nombre del remoto y la rama que queremos actualizar, pero podemos aprovechar que por default Git toma el único remoto que tenemos y la rama en la que nos encontramos. Al ejecutarlo, nos va a pedir nuestras credenciales, ya que el repositorio es público, debe de asegurarse que tenemos permiso de modificarlo. Vamos a pasar nuestro usuario y en la contraseña usamos el token que generamos hace un momento en GitHub. El proceso termina correctamente y lo que sigue es validar que nuestros cambios están en GitHub. Como podemos ver, los cambios están allí. Me dice el último mensaje de confirmación, cuándo se realizó, y en el README puedo ver que están mis cambios más recientes. Pero, si te fijas bien, me dice que solo tengo una rama, cuando en mi ambiente local tengo más. Esto es porque el push que hicimos fue solo para la rama main. Vamos a regresar a la terminal para mandar a GitHub lo que falta. Voy a limpiar la terminal y ahora vamos a listar las ramas. La que nos falta en el remoto es la de feature, entonces nos cambiamos a ella para mandarla a GitHub. Ejecuto nuevamente git push y ahora me da un mensaje distinto. Esto es porque la rama feature no existe en mi remoto, por lo que no puedo hacer el envío con el método por default. Tengo que decirle explícitamente que quiero que la cree en mi remoto y que establezca la relación con mi local. El resultado de la ejecución me dice cómo hacerlo. De manera alternativa puedo usar "-u" en lugar de "set upstream" y el resultado es el mismo. Como podrás darte cuenta, ya no me pidió la contraseña. Esto es porque ya se estableció una relación con mi cuenta que se almacena en el administrador de credenciales de Git. Para el caso de Windows lo configuramos al instalar y en Mac utiliza el keychain. El proceso termina correctamente, entonces vamos a revisar el estado en GitHub. Si refrescamos la página podemos notar que el número de ramas cambia de 1 a 2. Al ver el detalle, en la lista aparece la rama feature. Y si reviso el contenido, puedo notar que en README se encuentra el texto correcto. Vamos a emular ahora que otra persona hizo un cambio en la rama de feature y que lo mandó a nuestro remoto. Para ello, vamos a editar directamente el archivo en GitHub. Confirmamos los cambios con el botón que está al final de la página y una vez que está listo, regresamos a la terminal. Vamos a descargar la información de los últimos cambios usando git fetch. Una vez que termina, nos cambiamos a la rama de feature y abrimos el archivo README en el editor. Como puedes notar, la modificación que acabamos de hacer en el remoto no está reflejada en la rama. Esto es porque git fetch solo descarga la información de los cambios, pero no modifica los archivos. Vamos a limpiar la terminal y ahora ejecutemos git pull. Podemos ver en el editor que ahora sí me hace la integración de los cambios del remoto en mi rama local. Para finalizar, limpio la pantalla, cierro el editor y vamos a eliminar nuestra rama remota usando git push con la opción "-d" o "-delete" y el nombre de la rama. Me indica que se borró la rama en el repositorio remoto, pero si listo las ramas, puedo ver que mi rama local sigue aquí. Vamos a comprobar el cambio en GitHub.
Si navego a mi repositorio, puedo darme cuenta que, otra vez, tengo solamente una rama. Con esto terminamos el módulo 3. Nos vemos en el siguiente. Bienvenidos al módulo 4. Vamos a hablar de lo que significa trabajar en entornos distribuidos. Como vimos en módulos anteriores, una de las ventajas de usar Git es la facilidad que nos da para colaborar con un equipo donde el trabajo es distribuido. Trabajar con ramas permite tener múltiples flujos de trabajo, que es, de manera básica, un conjunto de prácticas aceptadas por un equipo para manejar el repositorio e integrar los cambios de cada miembro. Veamos varias formas de hacerlo. Quizá el modo más común en el que te toque trabajar es con un equipo pequeño usando un servidor privado. Comúnmente alguna persona inicializa el repositorio remoto y cada miembro lo clona a su ambiente local. Durante el proyecto una persona puede confirmar sus cambios localmente y la otra puede clonar la última versión del repositorio remoto. A través de una coreografía de push, fetch y merge, los cambios de cada miembro se van integrando al repositorio remoto. Muchos desarrolladores que usan Git llevan un flujo de trabajo en el que se tienen varias ramas siempre abiertas y que se van usando en diferentes etapas del ciclo de desarrollo, realizando fusiones frecuentes entre ellas. Por ejemplo, se trabaja manteniendo en la rama principal únicamente el código que está estable o el código que va a ser liberado y teniendo otras ramas paralelas denominadas desarrollo o topic. Estas ramas paralelas no suelen siempre estar en condiciones estables, pero cada vez que lo están, pueden ser fusionadas con la rama principal. Otra forma de trabajo es el uso de ramas puntuales para trabajar sobre una característica en particular del sistema. Esta técnica da la posibilidad de realizar cambios de contexto rápidos y completos. Y debido a que el trabajo está claramente separado en silos, como se tienen todos los cambios de cada tema en su propia rama, será mucho más sencillo revisar el código y seguir su evolución. Puedes mantener los cambios ahí durante minutos, días o meses y fusionarlos cuando realmente estén listos, sin importar el orden en que fueron creados o en el que comenzaste a trabajar en ellos. Gitflow es un flujo de trabajo que se basa en el uso de ramas para organizar los cambios que hacemos. El trabajo se organiza en dos ramas principales. La rama principal, en la que cualquier configuración que pongamos estará preparada para subir a producción, y la rama develop, en la que está el código que confirmará la siguiente versión planificada del proyecto. Cada vez que se incorpora código a la rama principal, se dice que tenemos una nueva versión. Además de estas dos ramas se proponen algunas auxiliares, como feature, release y hotfix. Cada tipo de rama tiene sus propias reglas, las cuales se fusionan con el flujo de trabajo propuesto por el equipo. Por ejemplo, las ramas de feature o topic es en las que se trabajan las nuevas características del sistema. Una vez que estén completadas, se integrarán a la rama de develop. Cuando tenemos una versión que está lista para ser liberada, podemos crear una rama de release. En esta rama no se trabaja en características nuevas, sino que se agrega nada más documentación o se hacen correcciones a errores que se encuentren durante el momento de las pruebas antes de liberar a producción. Una vez que terminamos nuestro trabajo en la rama de release, la integramos a la rama principal para crear una nueva versión y también a la rama de develop para asegurarnos de que conservemos los cambios que hicimos para la siguiente liberación. En el caso de hotfix, la rama funciona más o menos de la misma manera que se hace con release, pero la diferencia es que este tipo de ramas no son planeadas. En ellas hacemos correcciones a los problemas que se encontraron en producción, por lo cual se basan en lo que tenemos actualmente en la rama principal. Una vez que terminamos nuestros cambios, se integran a la rama principal y también a la rama develop. Gracias a la necesidad de incrementar la frecuencia de cambios que enviamos a producción, Trunk-Based Development ha ganado popularidad de un tiempo para acá. Este flujo es uno de los pilares de la integración continua y por ende de la entrega continua. Se busca que el equipo colabore en una sola rama principal, considerada como trunk, y que todos los miembros integren sus cambios al menos cada 24 horas. Contrario a lo que vimos en otro tipo de flujos, en este caso no se consideran ramas que tengan una vida larga, lo cual reduce los problemas que se tienen al integrar ramas que han evolucionado a distintos ritmos. Al no necesitar coordinar un proceso de integraciones, se reduce el tiempo de espera para que el código pueda enviarse a producción, y con la ayuda de automatizaciones, esto puede lograrse múltiples veces al día. Con esto terminamos el módulo 4. Nos vemos en el siguiente. Bienvenidos al módulo 5. En este hablaremos de algunas de las herramientas que podemos utilizar en GitHub. La primera que tenemos es Markdown. Markdown es básicamente una manera de poner estilo en texto para la web. Puedes controlar la forma en la que se muestra el contenido de un documento, dando formato a las palabras, agregando imágenes, enlaces, listas, entre otras cosas. Básicamente es lograr algo similar a lo que hacemos en un procesador de texto,
pero a través de un formato especial que se basa en caracteres no alfabéticos, como el numeral, el símbolo del gato, el guión o el asterisco. En GitHub se usa Markdown en diferentes lugares, desde archivos que tengan la extensión MD, como es el caso de los README en cualquiera de los proyectos que agregamos, hasta para dar énfasis en comentarios. Hay algunas características de Markdown para GitHub que están disponibles solamente en las descripciones, comentarios de incidentes y los pull requests. Estas incluyen las menciones a otros usuarios, así como las referencias hacia los hashes, los incidentes o a otro pull request. Veamos un ejemplo de cómo hacerlo. Vamos a editar el archivo README de nuestro repositorio para ver lo que podemos hacer con el Markdown de GitHub. Como podrás notar, en el sitio interpreta lo que ponemos y lo muestra en el formato correspondiente, pero cuando vamos al archivo, nos lo muestra en el código que logra este efecto. Hasta ahora solo hemos usado los títulos, que se representan con el símbolo de gato seguido de un espacio. El número de símbolos define el nivel que corresponda, siendo 1 el más alto. Agreguemos un título de nivel 3. Aquí en el editor tenemos la herramienta de previsualización para facilitarnos el probar cómo se ve lo que vamos agregando. Ahora agreguemos un título de nivel 4 y además pongamos algún texto descriptivo. Podemos dar énfasis con un asterisco para italicar el texto o con 2 para hacer la fuente más gruesa. También podemos usar las tildes para agregar el tachado. El símbolo de mayor que me sirve para agregar una cita o nota. Y si queremos dar formato de código, el acento invertido se puede usar para un bloque al marcar los límites con 3 símbolos o en la misma línea con un solo símbolo en los límites del texto. Los enlaces se agregan encerrando el texto entre paréntesis cuadrados y la URL entre redondos. También podemos crear listas, las cuales se logran al poner cada elemento en una línea por separado, iniciándolas con un guión. Y para el caso de las ordenadas, con el número inicial seguido del punto. Aquí incluso la herramienta nos ayuda a seguir con la secuencia correcta. También podemos agregar listas con un efecto de completado o pendiente. Esto se logra con los paréntesis cuadrados y una X o un espacio dependiendo del estado que queramos reflejar. Otra característica es que podemos usar los emoticons, poniendo los 2 puntos, escribiendo un texto que me ayude a filtrar y después seleccionando de la lista el que se ajuste a mi necesidad. Si nos vamos a previsualizar, podemos darnos cuenta de cómo se verán los elementos que hemos agregado al documento. Continúa experimentando con los cambios y una vez que termines, si quieres conservarlos, confirma el cambio con el botón que se encuentra en la parte inferior de la página. Veamos ahora algunas de las herramientas que tenemos en GitHub. GitHub provee varias herramientas útiles que pueden utilizarse en el portal y en algunos casos sobre archivos individuales. Estas son Raw, Blame, History, Delete y además tenemos la opción de trabajar con un buscador de archivos. El botón de Raw nos ayuda a abrir el archivo en su forma original en vez de verlo dentro de la interfaz de GitHub. Puede ser útil para ver de manera más limpia el contenido e incluso para descargarlo. La función de Blame usa el comando del mismo nombre en Git para poder examinar puntos específicos de la historia de un archivo y tener contexto de quién fue el último autor de la modificación en esa línea. Es usado para explorar la historia de algún archivo a mayor detalle y responder preguntas de qué, cómo y por qué el cambio fue realizado. La herramienta de History nos ayuda para lograr lo mismo que haríamos con el comando git log, pero usando la interfaz gráfica. Esto puede resultar mucho más cómodo que navegar en la terminal. Además, nos permite ir a cualquiera de las confirmaciones de la lista para poder ver los detalles correspondientes. El botón de Delete nos ayuda a eliminar un archivo del repositorio remoto, como si utilizáramos git rm, ejecutando un cambio que debemos de confirmar y que se verá reflejado cuando se haga un pull o un fetch a los ambientes locales.
Además de poder realizar acciones, una de las ventajas de GitHub es que provee una herramienta para buscar archivos. Esta nos ayuda a encontrarlos en el repositorio, a lo largo de nuestra cuenta o incluso en todos los repositorios de GitHub. Veamos un ejercicio de cómo utilizar estas herramientas. Ahora vamos a usar algunas de las herramientas de GitHub. Empecemos con la búsqueda, que está en la parte superior de la pantalla. Por ejemplo, si busco la palabra ramas, me lleva al archivo README. En un repositorio pequeño no parece ser tan interesante, pero si lo comparamos con uno mucho más grande como el de jQuery, puede sernos de mucha ayuda. Regresemos a nuestro repositorio. Raw nos permite ver el archivo en su forma cruda, es decir, sin nada de la interfaz de GitHub. Con esto, por ejemplo, podemos descargar un archivo específico del repositorio. Blane me muestra información del detalle de los cambios, línea por línea, indicando la confirmación y la fecha en que se realizó. De aquí podemos revisar la historia de cambios del archivo. Y puedo ver también el detalle de la confirmación, incluyendo el diferencial de cambios. Si damos clic en la pestaña Code, regresamos al listado de archivos del repositorio. Para terminar, abrimos alguno de los archivos y vamos a borrarlo usando el botón con la imagen del bote de basura. Como con cualquier otro cambio, hacemos la confirmación y se ve reflejado de inmediato. Hablemos ahora de la herramienta Fork. La bifurcación o el fork permite copiar el repositorio de alguien más hacia tu propia cuenta, lo cual nos ayuda a que puedas iniciar tu propio camino con ese código y a que puedas realizar cambios en código de un proyecto para el que no tienes permisos de escritura. Después, potencialmente, podrías integrar esos cambios. Esto es muy común en repositorios de código libre. Puedes usar esta herramienta para experimentar con el código de alguien más y modificarlo de manera libre. También puedes proponer cambios como cuando se trabaja en resolver algún defecto. En lugar de solo reportarlo, puedes hacer la modificación en tu copia local y después proponerle al autor integrarlo para que se corrija lo que acabas de detectar. Veamos un ejemplo de cómo hacerlo. Para hacer una bifurcación, realmente solo necesitamos ir al repositorio en GitHub y dar clic en Fork. Una vez terminado el proceso, tenemos una copia completa del repositorio original en nuestra cuenta, incluyendo, además del código, las ramas y etiquetas que se hayan creado. Es muy probable que se hagan cambios en el repositorio original después de que nosotros obtengamos la copia. Si queremos lo último que se haya modificado, podemos obtenerlo usando Fetch Upstream. Y para enviar nuestros cambios, lo hacemos a través de Pull Requests. Hablemos ahora de Pull Requests. Los Pull Requests son una herramienta creada por GitHub y replicada por algunos otros servidores, que facilitan la integración de cambios. Considéralos como un conjunto de commits que puedes visualizar, indicando qué es lo que vas a integrar a la rama que elijas. Generalmente se crean para pedir a los colaboradores de equipo retroalimentación acerca de los cambios, e incluso en algunos repositorios hay restricciones para la forma de crearlos o para integrar los cambios a la rama deseada. Por ejemplo, podemos decir que solo se pueden integrar cambios a la rama principal a través de pull requests. Puedes pedir retroalimentación o consejo temprano antes de terminar tus cambios, al marcar el pull request como un borrador. Una vez que tu solicitud fue aprobada, se integran los cambios. GitHub retiene la historia de comentarios y modificaciones para que pueda ser analizada en el futuro y sirva como mejor herramienta de comunicación para el equipo. Veamos un ejercicio de cómo trabajar con pull requests. En el repositorio de GitHub que has estado trabajando, edita alguno de los archivos. En este caso, voy a hacerlo simulando que hay dos personas trabajando en el repositorio. Vamos a hacer ahora el proceso de confirmar cambios, pero en lugar de hacerlo directo en la rama, lo haremos a través de un pull request. El proceso aquí nos crea una nueva rama de manera automática, pero podemos hacerlo también sobre ramas existentes. Nos lleva a la pantalla de abrir el pull request, indicándonos la rama de nuestros cambios y sobre cuál queremos aplicarlos.
puedes notar que nos dice si puede fusionar los cambios de manera automática o no. El título y la descripción sirven para que la persona que vaya a revisar tenga contexto de los cambios. Aquí también tenemos la oportunidad de usar el Markdown de GitHub. Puedo después asignarlo explícitamente a alguien y con esto le llega una notificación por correo. Si lo vemos ahora del lado de la persona a la que lo asignamos, en la pestaña de Pull Request puedo ir a la lista de los que estén abiertos. Al ver el detalle, nos muestra toda la información que pusimos y nos da dos opciones. Una es cerrarlo directamente, por ejemplo, si alguien más ya resolvió el problema en otra rama. La otra es, si vemos que está todo bien, fusionar los cambios. Una vez que lo hacemos, nos ofrece la opción de borrar la rama que integramos, lo cual es útil para evitar quedarnos con ramas que nadie usa. Aquí terminamos con el módulo 5. Nos vemos en el siguiente. Bienvenidos al módulo 6, que es el último de nuestro curso. En este hablaremos de los conceptos avanzados que podemos utilizar al trabajar con Git. Empecemos con los relacionados al manejo de cambios. Cuando hablamos del flujo de trabajo de agregar y retornar confirmaciones, Git utiliza tres versiones diferentes de los archivos. Una es lo que está en el directorio de trabajo, que se usa para escribir los cambios realizados. Otra, el índice interno, que se utiliza para preparar los cambios que vamos a confirmar. Y la tercera, el apuntador head, que apunta a la última confirmación en una rama del repositorio. A cada uno de estos se les considera como un árbol, y en inglés se usa el juego de palabras de three trees para referirse a este concepto. El archivo head es una referencia simbólica a la rama donde te encuentras en cada momento. Esto significa que, a diferencia de una referencia normal, esta contiene un enlace a otra referencia en lugar de un valor de SHA1. Cada que se hace una nueva confirmación o cambias de rama, el valor de head será distinto. Estos conceptos, en conjunto con algunos comandos de Git, nos ayudarán a manejar los cambios que hemos realizado. Durante el curso vimos cómo hacer modificaciones a los archivos de nuestro proyecto y a integrarlas a nuestro repositorio. Pero, ¿qué pasa si queremos ir un paso atrás? Una opción es reiniciar, ejecutando el comando git reset. Este comando tiene diferentes formas de ejecución que veremos más adelante en un ejercicio, pero nos ayuda a ir para atrás ciertos pasos en la historia. Otra forma de modificar la historia es utilizando git commit, que además de crear confirmaciones nuevas, nos permite cambiar las existentes. A través de la opción amend nos permite modificar la confirmación más reciente. Con ella podemos cambiar, por ejemplo, el mensaje que agregamos a la confirmación o incluso los datos de la persona que la hizo. Veamos un ejemplo de cómo hacerlo. Para este ejercicio vas a necesitar inicializar un repositorio nuevo en una carpeta vacía y crear un archivo llamado 1.txt, confirmando el cambio para que Git lo tenga registrado. Una vez que lo tengas, continúa con el ejercicio. Vamos ahora a usar tres comandos en una sola ejecución. Touch para crear un archivo nuevo, git add para agregarlo al área de preparación de manera inmediata y echo para modificar el contenido del otro archivo. Ejecutamos git status y podemos ver que detecta los cambios que realizamos. Vamos a usar git reset para regresar al estado de mi confirmación anterior, agregando la opción hard. Si vuelvo a ejecutar git status, puedo ver que tanto el cambio en mi área de preparación como el que estaba en mi directorio de trabajo se pierde. Vamos a usar la flecha hacia arriba en el teclado para ejecutar de nuevo el comando triple. Verifico el estado de los cambios y usaremos nuevamente git reset, pero con la opción middle, la cual podemos omitir ya que es la forma de ejecución por defecto. Verificamos el estado y ahora vemos que los cambios en el directorio de trabajo se conservan, pero no los del área de preparación. Siguiendo en la misma carpeta, confirmemos lo que está pendiente. Ejecutamos git log y podemos ver que en la lista nos muestra dos entradas. Con git reset podemos también regresar en la historia de confirmaciones, indicando que mueva el apuntador un cierto número de posiciones. Lo que suceda con los cambios pendientes depende de la opción que pasemos, como en los ejercicios anteriores. Para este caso,
Si usamos hard, se perderán por completo los cambios de la confirmación. Con middle, los cambios de la confirmación regresarán al directorio de trabajo. Existe también la opción soft, que manda los cambios al área de preparación. Si revisamos el status, podemos ver los cambios que habíamos aplicado, pero nuevamente como pendientes. Al ver el log, podemos notar que la última confirmación desaparece. Voy a limpiar la terminal y confirmemos los cambios con un mensaje incorrecto. Listamos el log. Y ahora vamos a modificar esta última confirmación. Podemos cambiar el mensaje usando git commit con la opción amend. Si creo otro archivo y lo agrego al área de preparación, también puedo usar amend con la opción no edit para recrear la última confirmación, pero ahora incluyendo el archivo nuevo. Igual que en otros escenarios, modificar lo que ya ha sido enviado a un remoto generalmente no es buena idea. Ten cuidado al realizar este tipo de operaciones y discútelas con el equipo para evitar complicaciones. En ocasiones, cuando has estado trabajando en un proyecto, estás en el escenario de tener cambios pendientes, pero al mismo tiempo querer cambiar a otra rama para trabajar en algo diferente. Por ejemplo, si tienes que corregir un error. Para ello, utilizamos el comando git stash. Este comando guarda las modificaciones locales y revierte el directorio de trabajo a que coincida con los cambios a los que apunta la versión de head. Veamos un ejemplo de cómo hacerlo. Continuando en la carpeta del ejercicio anterior, crea una nueva rama. Vamos a borrar uno de los archivos y confirmamos el cambio. Ahora vamos a movernos a la rama que acabamos de crear y comprobamos que el archivo de texto sigue en ella. Haremos un cambio en el editor. En este caso voy a usar Nano. Guardo y valido que mis cambios están en el archivo. Si antes de confirmar el cambio nos queremos regresar a la rama principal, nos indica que nuestros cambios en esta rama se van a perder si hacemos el checkout y nos da dos opciones: confirmarlos o reservarlos. Si ejecutamos git stash push o solamente git stash, nos reserva los cambios. Si veo el contenido del archivo, puedo ver que otra vez está vacío. Ya que los cambios fueron reservados, podemos cambiar de rama sin problema. Con git stash list puedo ver todos los cambios que haya reservado, incluyendo el nombre, la rama en la que estábamos cuando se creó y el mensaje, que en este caso tiene el texto por default que se genera con el stash porque no especificamos uno al momento de crearlo. Vamos a regresar a la rama dev y vemos el contenido del archivo. Podemos notar que está vacío. Ahora apliquemos los cambios que reservamos usando git stash pop. El mensaje nos da información que vemos normalmente con git status, indicando que se ejecutó correctamente. Si veo nuevamente el contenido del archivo, puedo notar que se aplicaron los cambios reservados. Y para terminar, ejecutamos git stash list y podemos ver que una vez que se aplican los cambios reservados, la entrada se elimina de la lista. En videos anteriores vimos cómo hacer una fusión. En resumen, nos dimos cuenta de cómo se pueden integrar dos ramas a través de un ancestro local y cómo se integran hacia la existente. Por ejemplo, aquí la confirmación 6 se creó como resultado de la fusión de la rama fix con la principal. Otra opción que tenemos es rebasar. Lo primero que tenemos que considerar es que rebasar resuelve el mismo problema que fusionar. Ambos comandos buscan integrar cambios de una rama a otra, pero lo hacen de manera diferente. En este caso, le decimos que queremos que apliquen las modificaciones 3 y 5 sobre la rama principal. Una vez hecho esto, solo se mueve el apuntador de la rama fix para indicar que se ha completado la integración. Para realizar este proceso utilizamos el comando git rebase. Veamos un ejemplo. Continuando en la carpeta que hemos estado trabajando, vamos a cambiarnos a la rama main y creemos una nueva llamada feature.
ahora usando git checkout "-b" para al mismo tiempo cambiarnos a ella. Realicemos y confirmemos dos cambios en nuestra rama nueva. Como los hice en archivos existentes, en lugar de usar git add para agregar al área de preparación, puedo usar git commit "-a" para indicarle que todo lo que está modificado o eliminado lo voy a confirmar, eficientando mi proceso. Regreso a la rama principal y hago un cambio más, simulando el flujo de un repositorio en un proyecto. Ahora regreso a Feature y hago otro cambio. Voy a limpiar la terminal y usamos git log para ver los cambios que hemos confirmado. Pero agreguemos algunas opciones para que nos muestre el flujo entre ramas. Vamos ahora a ejecutar git rebase, indicando la base que tomaremos para el origen y la rama que integraremos en la historia. Pero como ya estamos en esta rama, podemos omitir este último valor. Se ejecuta correctamente y, si vemos nuevamente el historial gráfico, podremos notar dos cosas. Primero, que la historia se vuelve plana, como si Feature hubiera salido de un cambio posterior al que originalmente tenía de base, y además que las confirmaciones de los cambios en Feature se modifican, porque en realidad se crearon de nuevo. Para terminar, regresamos a la rama main y ejecutamos git merge feature. El resultado es un fast forward, ya que solo tuvo que mover el puntero en la historia. Y gracias al rebase, evitamos crear una confirmación adicional solamente para la fusión. Otra opción interesante de Git es que podemos seleccionar cambios específicos de la historia para aplicarlos en ramas diferentes. Supongamos que nos damos cuenta que, de emergencia, necesitamos aplicar nuestro penúltimo cambio de la rama fix, que es C3, sobre la principal. En lugar de integrar la rama completa, podemos hacer una selección específica de los cambios que queremos y aplicarlos en donde los necesitamos. Para ello usamos el comando git cherrypick. Esto es útil en escenarios como cuando queremos hacer un hotfix, resolver un bug en una rama que está en desarrollo y que aún no está estable como para integrarla en la que está desplegada en el ambiente principal. Al ejecutar el comando necesitamos especificar la confirmación que seleccionamos para ser aplicada sobre la rama. Hagamos un ejemplo. Siguiendo la misma carpeta del ejercicio anterior, vamos a cambiarnos a la rama dev y confirmemos dos cambios más. Listo los cambios con git log, indicando que los quiero en una línea y solo me muestre los últimos dos. Regresamos a la rama principal, validamos que no tengamos cambios pendientes y ejecutamos git log para ver los últimos dos cambios. Ahora ejecutamos git cherrypick, indicando la confirmación específica que queremos incluir en nuestra rama. Nos dice que se ejecutó correctamente y podemos validarlo al revisar nuevamente el log, en donde se ha creado una nueva confirmación con los cambios deseados. Es de esperarse que no todos los cambios sean tan simples como este. Vamos a emular un escenario más complejo. Limpio la terminal y cambiamos nuevamente a la rama dev. Vamos ahora a hacer un cambio en el archivo 1. Regresamos a main para hacer el cherry pick. Ahora el resultado es que hay un conflicto. Si quiero ver más detalles, ejecuto git status y me dice qué opciones tengo. Arreglar el conflicto, excluir este archivo de los cambios o abortar la operación completa. Vamos a resolver el conflicto en el editor. Y agregamos el archivo indicando que resolvimos el conflicto. Para terminar, le decimos que queremos continuar con el cherry pick. Y como no queremos cambiar el mensaje de la confirmación, usamos no edit. Si listamos los cambios, podemos ver que el de hotfix se encuentra en la lista. Hablemos ahora de la configuración. Git-config nos permite definir parámetros de configuración para personalizar nuestro ambiente local a la forma que mejor nos funcione. Esos cambios podemos hacerlos a nivel sistema, es decir, para todos los repositorios de todos los usuarios, global para todos los repositorios del usuario, o local, que significa solamente en el repositorio actual. La configuración se basa en pares de llaves y valores, los cuales son agrupados en secciones para tener más claro
para qué sirve cada opción configurable. El comando git config nos permite modificar cada una de estas opciones. Veamos un ejemplo de cómo hacerlo. En este ejercicio necesitaremos un repositorio local y uno clonado. Puedes usar los que creamos en el módulo 2 o repetir el mismo proceso. En la carpeta del directorio inicializado, listemos las variables de configuración de este repositorio. El comando nos muestra las variables que se establecen al inicializar. Si nos cambiamos al directorio con el repositorio clonado y repetimos el listado de variables, podemos ver que nos muestra las mismas, pero se agregan algunas más relacionadas al remoto y a las ramas. Vamos a regresar al directorio anterior. Además de las variables que se generan en automático, podemos también agregar algunas para ajustar nuestro ambiente. Anteriormente vimos cómo establecer el nombre de usuario y el correo electrónico al empezar a trabajar con nuestro repositorio. Podemos hacerlo a nivel global o a nivel local, que es la opción por default. Aunque podemos establecer la configuración a nivel consola, puede ser mucho más sencillo hacerlo con un editor. Esto dependerá de lo que esté configurado por default. El que tengo aquí no es tan amigable como los más modernos, pero podemos configurar algo como Visual Studio Code para hacer la tarea más sencilla. Si indicamos de nuevo que queremos editar, ahora abre el editor que especificamos y descubrimos que la configuración de Git se almacena en un archivo. Agreguemos nuestra información de usuario. Guardamos y regresamos a la terminal para alistar la configuración y nos muestra las nuevas variables. Vamos a agregar un nuevo archivo al repositorio. Y al ver el log, vemos que en la configuración de usuario se refleja. También podemos establecer otro tipo de valores. Creemos un nuevo archivo llamado plantilla, en el que pondremos la información que queremos que se agregue en cada confirmación. Una vez que lo tenemos, vamos a la terminal e indicamos que queremos editar la configuración. Agregamos la sección commit con una variable llamada template e indicamos la ruta del archivo que acabamos de crear. Regresamos a la terminal y hacemos un cambio que se quede en el área de preparación. Ahora vamos a confirmar los cambios, pero esta vez no usaremos la opción "-m". Podemos ver dos cosas interesantes. La primera es que nos permite usar el editor que configuramos para poner el mensaje de la confirmación. Y la segunda, que nos carga en automático a la plantilla que creamos. Si guardo y cierro, se termina el proceso de confirmación. Y en el log nos despliega el mensaje basado en la plantilla. Otra opción muy útil son los aliases. Por ejemplo, en lugar de tener que escribir un comando largo de manera repetida, podríamos tener un alias que nos sirva como atajo. Para configurarlo, solo necesitamos agregar la sección de alias y especificar la equivalencia. Con esto podemos definir aliases para comandos que usamos frecuentemente y así eficientar nuestro trabajo. Con esto terminamos el módulo 6. Hemos llegado al final del curso. Muchas gracias por acompañarme a lo largo de estos 6 módulos. Hemos aprendido desde la introducción a cómo funcionan los sistemas de control de versiones, los fundamentos de Git, cómo trabajar con ramas, cómo integrarnos en entornos distribuidos, el uso de las herramientas en GitHub y algunos conceptos avanzados de la herramienta. Espero que te sirva mucho este curso para tu trabajo. Lo más importante que vas a encontrar aquí es la práctica. Asegúrate de repetir los ejercicios las veces que sea necesario para que tengas claro los conceptos que estás utilizando. Recuerda que puedes hacer casi todos estos ejercicios en un repositorio local o incluso en tus propios repositorios remotos utilizando GitHub. Por último, quiero invitarte a que veas el resto de los cursos que Titanium Institute tiene para ti. De nuevo, muchas gracias.